Bienvenidos al canal de Informa Fútbol. En el día de hoy toca hablar sobre lo bien que se está reforzando una temporada más Club Atlético Osasuna. ¡Vamos a ello! Bueno, para hablar, como ya digo, sobre lo bien que se está reforzando hasta ahora Club Atlético Osasuna, cuento con la compañía de Pablo. ¿Qué hay? ¿Cómo estamos? Muy buenas, Bernardo. Pues sí, vamos a darle a nuestros espectadores un poquito las claves de lo que está haciendo el mercado de los Osasuna y sobre todo vamos a hablar de los fichajes que son para nosotros más interesantes. Pues sí, lo cierto es que Club Atlético Osasuna lleva ya varias temporadas trabajando muy bien en la dirección deportiva, encabezada por Braulio, que está constantemente, ¿no?, en contacto con Yagoba Arrasate, y esto es algo que se nota, ¿no? Se nota en el tipo de futbolistas que llegan, que se cubren los puestos que realmente es necesario. Y como ya digo, pues bueno, vamos a ir contando un poquito los fichajes que se han hecho y lógicamente pues nos vamos a centrar en los más relevantes, ¿no?, en los más importantes. Hasta la fecha, si no me equivoco, Osasuna ha realizado 6 fichajes, ha reforzado los 2 laterales. En primer lugar, el lateral derecho con un joven que ha llegado procedente del Athletic Club de Bilbao, en este caso Javier Areso, si no me equivoco, Jesús Areso, perdón. Jesús Areso. En el lado izquierdo ha llegado José Ángel Cote, procedente de Eibar, y en el centro de la defensa Jonas Ramallo. Ya digo, evidentemente de estos 3 nombres que he mencionado, a priori, ¿no?, el que parece que tiene más papeletas para ser titular es José Ángel. Si vamos avanzando en lo que sería el 11 titular, hay un fichaje que en realidad no podemos catalogarlo como tal, que es el de Javi Martínez, el joven futbolista que tan buenas sensaciones dejó la temporada pasada, que ya va a tener ficha del primer equipo. Y por último, en la punta de ataque, pues tanto Budimir, que ha certificado su fichaje, ¿no?, ha hecho oficial, por así decirlo, ha ejecutado la opción de compra Osasuna, procedente del Mallorca. Y por último, Quique García, que llega libre, procedente del Eibar, a raíz de ese descenso, ¿no?, que tuvo el equipo dirigido por Mendilibar. Así que bueno, Pablo, ¿qué te parece a ti hasta ahora estos 5 o 6 fichajes, ¿no?, depende de cómo se mire? ¿Cómo crees que pueden ir encajando en el equipo? ¿Refuerzan los puestos más débiles? Pues solo con los últimos 2 que me has mencionado ya te puedo decir que es impresionante ese doble refuerzo en la delantera para el Club Atlético Osasuna. Si nos vamos fijando jugador por jugador, me gustaría, por ejemplo, comenzar por Ante Budimir, un futbolista muy interesante que a priori era desconocido estos años atrás en la liga, un jugador que venía de la Serie B del Crotone y que lo ha hecho muy bien, que lo hizo muy bien con el Mallorca, y la temporada pasada lo hizo de una manera espectacular. A mí me sorprendió bastante porque es un jugador que, si lo tuviésemos que definir como con una expresión, una palabra, yo diría que es un matador de área, porque es un jugador que estudia muy bien los espacios en su cabeza, maneja muy bien, digamos, los movimientos de los centrales para anteponerse y sobre todo por alto en el juego aéreo. Me ha impresionado porque de lo mejorcito que hay en Europa rematando de cabeza, Pues sí, totalmente de acuerdo. Además que, bueno, yo creo que simplemente es que un delantero que encaja a la perfección en lo que es el estilo Osasuna, ¿no? El espíritu de lucha, ¿no?, de mucho juego directo, muchos centros laterales. Esto le viene muy bien, ¿no?, porque como tú dices, es un gran rematador de cabeza y también tiene mucha capacidad para anticipar a los defensas rivales. En este sentido también parece hecho a medida para el equipo de Arrasate Quique García, ¿no? Ya lo conocemos lógicamente de su etapa en el Eibar, donde ha dejado muy buenas actuaciones, y precisamente esta última temporada yo diría que ha sido la mejor a nivel individual, porque se vio ya un poco solo, ¿no?, en el sentido de que se habían marchado jugadores importantes durante las temporadas anteriores, y también ante el rendimiento tan pobre que ha tenido Sergi Enrich en los últimos años, pues Quique García ha dado un paso al frente, ¿no? Se ha sentido líder, se ha sentido importante, y además del trabajo que siempre aporta, pues es que además ha tenido unas cifras voladoras muy importantes, teniendo en cuenta que estamos hablando de un Eibar, ¿no?, que es un equipo que al final ha descendido y que ha tenido unos números ofensivos bastante pobres. Ya digo, son 2 fichajes, uno de ellos 8 millones de euros ante Budimir, porque era la opción de compra, ¿no?, que existía en su contrato,
y la otra Quique García. Me parecen que son dos delanteros que encajan a las mil maravillas en lo que es, ya digo, en lo que es el estilo y el espíritu Osasuna. Y es que, al fin y al cabo, el delantero es lo más caro, el gol es lo que más caro se paga, y tener a estos dos jugadores a este precio, pues bueno, me parece una gestión increíble. Pues sí, totalmente de acuerdo contigo, y quizás, como lo has mencionado tú antes, ¿no? Esa gestión que en la sección, en la parte deportiva de Braulio, digamos, conectado con Joseba Yagoba Arrasate, que quizás se traduce aquí en esta búsqueda de jugadores que se adecuen muy bien al contexto y que puedan dar lo máximo en el rendimiento de lo que sería el Club Atlético Osasuna. Por lo que para mí son dos grandes fichajes, y sobre todo el de Quique García, que también es un jugador muy veterano y que quizás con esta temporada, que en un Eibar que iba cada vez peor, un equipo cuyas quizás únicas oportunidades pasaban por Quique García como salvador, lo ha hecho muy bien y que puede seguir dándonos, digamos, alegría y buen fútbol en primera. Bueno, y otro veterano que llega libre y procedente del Eibar es José Ángel. A mí, sinceramente, este fichaje me encanta. Y me explico. Yo creo que la temporada pasada el punto débil, o bueno, uno de los puntos débiles que quizás tuvo Osasuna fue el lateral izquierdo, porque ya sabemos que se marchó Estupiñán procedente al Villarreal, una operación importante, ¿no? Para Osasuna. Pero claro, los refuerzos que llegaron no terminaron de, ni mucho menos, cubrir el vacío que dejó Estupiñán. Pero es que ya no digo eso, sino ni tan siquiera dar una sensación de seguridad, ¿no? Fue en primer lugar Juan Cruz, que parecía que venía a ser titular y que quizás sí podía cumplir ese rol, y no fue así. Y posteriormente Manu Sánchez, ¿no? Que llegaría cedido desde el Atlético de Madrid, y tampoco ha conseguido asentarse en ningún momento en el 11 titular de Arrasate. Sí que ha terminado siendo titular por demérito de su competencia, pero tampoco ha dado un rendimiento muy bueno. Sí que es verdad que en ataque aportaba mucho, pero restaba bastante en defensa. Y ya digo, en este sentido, José Ángel me parece que es un fichaje idóneo para el rendimiento inmediato, ¿no? No es una apuesta de futuro, no es una apuesta arriesgada, sino que es para esta próxima temporada tener rendimiento sí o sí. Y es otro jugador que encaja a las mil maravillas en el estilo de Osasuna. Y es que esto es algo muy importante, porque en ocasiones los directores deportivos hacen grandes fichajes, pero no terminan de encajar en lo que es el equipo. Y es que en este sentido Osasuna lo hace muy bien, ¿no? Porque Cote es un gran centrador, sobre todo tiene la capacidad de centrar desde 3/4 de campo, ¿no? No necesita llegar a línea de fondo para poner centros de calidad, y claro, teniendo los delanteros de los que ya hemos hablado, pues bueno, parece que es un fichaje idóneo. Pues sí, un jugador que no tuvo suerte la temporada pasada, con esa lesión que le tuvo tantos meses y tantos partidos fuera del terreno de juego, y que quizá también puede ser uno de los grandes fichajes de la temporada, porque debemos recordar que es otro jugador que llega libre, por lo que todo esto es positivo para el Club Atlético Osasuna, ya que el rendimiento es totalmente, no tiene, digamos, que amortizar una cifra, ¿no? Por lo que yo creo que son tres fichajes, si los tuviésemos que catalogar, muy buenos los tres. Quizá el de Budimir sí que viene un poquito más ajustado por el precio, que ha sido 8 millones para un equipo como Osasuna, quizás se cedía un poco, pero quizá puede compensarlo con estos dos fichajes libres, grandes fichajes libres que ya hemos mencionado, y yo creo que el equipo está siendo de lo mejorcito de la Liga Española en cuanto a refuerzo esta temporada, y también en cantidad. Pues sí, totalmente de acuerdo. Y por ir cerrando, mencionar a los otros tres refuerzos, ¿no?, que tiene el Club Atlético Osasuna. A priori, Ramallo difícilmente va a ser titular, porque yo creo que, viendo el extraordinario nivel que dieron la temporada pasada tanto Aridane como David García, dudo mucho que vayan a ser una competencia real. Y después está Unai García, que también tuvo buenos partidos cuando le tocó jugar. Por lo tanto, parece, ya digo, muy complicado que Ramallo vaya a tener un rol importante en el equipo. Quienes sí parecen que van a ir siendo importantes poco a poco, aunque quizás todavía son un poco jóvenes y tienen que seguir adaptándose, ¿no?, a la primera división, es el caso de Javi Martínez, como ya decía, que la temporada pasada dejó muy buenas sensaciones, y el caso de Jesús Areso, ¿no?, que llega procedente del Athletic de Bilbao después de una temporada en la que no ha jugado porque se negó a renovar, etc. Entonces, seguramente le costará un poquito, ¿no?, coger ese ritmo competitivo, pero bueno, son dos chicos muy jóvenes, de 21 años los dos, así que si unos jugadores son para rendimiento inmediato,
estos otros son pues más con vista a largo plazo, ¿no? A que puedan crecer de la mano del equipo. Y bueno, por ir finiquitando con el vídeo, no sé, Pablo, si me quieres comentar algo más. Sí, te quería dejar la última, digamos, el último detalle, un comentario sobre la delantera del Club Atlético Osasuna. Mucho ojito a esos jugadores que tiene ahí arriba, porque quizá con un juego más directo puede optar por Budimir y Quique García, con ese juego aéreo, pero también vemos que ha vuelto Chimi Ávila, volvió esta temporada a finales de campaña y que puede hacer una delantera muy completa con esos jugadores de distinto perfil que se pueden complementar bien y pueden hacer mucho daño arriba. Pues sí, totalmente de acuerdo. Tiene muchas alternativas esta temporada Osasuna y como ya digo, vuelvo a insistir, es que ha fichado muy bien y no es ya la primera temporada que lo hace y se nota, ¿no? Se nota cuando director deportivo y entrenador van de la mano y los dos pues hacen una apuesta común, ¿no? Por un estilo concreto y por una idea de juego. Así que bueno, no nos entretenemos más. Aquí nuestra humilde opinión, ¿no? Sobre los fichajes que ha hecho Osasuna hasta el momento. Y bueno, esperemos, ¿no? Que haya más todavía fichajes por llegar. Chicos, si os ha gustado, pues bueno, dejaros un like, ¿no? Ponernos en comentarios qué opináis, cómo creéis que se podrán adaptar estos fichajes y qué puestos quedan por reforzar, ¿no? ¿Qué falta todavía en este gran equipo que está montando Club Atlético Osasuna? Así que nada, chicos, hasta la próxima. Chao. Chao.